Voy a hablarles de un tema que surge como de verdad un gran reto en el manejo de los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa. Y cuando yo empecé medicina interna, una vez un profesor mío presente en el auditorio me dijo: tomar la decisión de anticoagular a un paciente con enfermedad tromboembólica venosa es muy fácil, pero tomar la decisión de quitarle la anticoagulación no es tan fácil e implica un reto grandísimo en términos de reducir el riesgo de recurrencia y, por supuesto, no utilizarlo de manera inapropiada cuando el paciente no lo necesita. Lo que hemos visto durante los años que hemos utilizado anticoagulantes, probablemente los últimos 80 años, es que muchas veces estos pacientes se quedaron anticoagulados para siempre por factores de riesgo transitorios como una cirugía de reemplazo articular o un paciente que hizo un evento tromboembólico con un factor de riesgo identificable, y eran pacientes que se quedaron anticoagulados y que continuaron, incluso estaban con warfarina en muchos de los casos anticoagulados. Entonces, vamos a ver qué tenemos que hacer. Lo primero que les quiero manifestar es mi conflicto de intereses. Yo doy educación médica continuada en este escenario clínico para muchos laboratorios, hago investigación clínica también en esto y hago consultorías y asesorías, pero lo que les voy a contar está esencialmente basado en la evidencia y se inicia con estas fases de la anticoagulación que tienen un objetivo primario y que si nosotros tenemos muy claro cuáles son, vamos a poder anticoagular a nuestros pacientes de manera correcta y tomar las decisiones de manera correcta. Entonces recuerden que tenemos una fase aguda, este es el momento de la formación del trombo y obviamente el mayor riesgo de extensión del trombo y muerte por embolia pulmonar, y por supuesto en este momento lo que buscamos es disminuir el riesgo de extensión del trombo, prevenir la formación de nuevo trombo y obviamente prevenir la muerte asociada a la embolia pulmonar. Para este momento de anticoagulación tenemos anticoagulantes que tienen carga, ya vamos a ver las dosis más adelante, anticoagulantes que tienen carga de heparina de bajo peso molecular y heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, dependiendo de la condición clínica del paciente. Después tenemos la fase del largo plazo, que son 3 a 6 meses. En estos 3 a 6 meses buscamos disminuir recurrencias, disminuir muerte por embolia pulmonar y obviamente para esta tenemos unas dosis diferentes. Tenemos anticoagulantes orales directos a las dosis estándar. Tenemos warfarina y pongo entre paréntesis los pacientes con SAF. Hay algunas otras excepciones para el uso de anticoagulantes orales directos, además del síndrome de anticuerpos antifosfolípido. Incluyen pacientes, por ejemplo, puérperas o pacientes embarazadas después del primer trimestre, en el cual podemos utilizar antagonistas de la vitamina K. En el primer trimestre del embarazo tenemos que utilizar heparinas de bajo peso molecular. En lactancia tampoco podemos utilizar anticoagulantes orales directos. Pacientes con falla hepática en Child C, en los cuales tampoco se pueden utilizar anticoagulantes orales directos. Y obviamente los pacientes que tengan insuficiencia renal, esto es una discusión grande que surge en el tiempo. En algunos casos estos pacientes se van a su casa con warfarina. Y también tenemos heparinas de bajo peso molecular para algunos de los pacientes con cáncer. En la mayoría de los pacientes con cáncer estaba autorizado por las guías basado en los estudios clínicos disponibles el uso de anticoagulantes orales directos, obviamente individualizando la condición clínica de nuestros pacientes. Y después de estos 6 meses, que es cuando se presenta nuestro reto clínico más importante, aparece el tratamiento extendido y es aquí cuando nos tenemos que hacer una pregunta que va a ser crucial para que tomemos decisiones clínicas. Y es: ¿cuál es la probabilidad de que al momento en el que yo le retire el tratamiento anticoagulante a mi paciente va a hacer una recurrencia? O sea, después de estos primeros 6 meses de tratamiento, que podrían llegar a ser 3, en algunos otros pacientes 6, lo que vamos a buscar es disminuir la recurrencia. Vamos a hacer, entre comillas, una profilaxis de nuevos episodios, ya sea sobre el mismo lecho vascular o sobre otro lecho vascular. Para este escenario contamos con DOACs a otra dosis, con warfarina para los pacientes con SAF y con heparinas de bajo peso molecular para los pacientes con cáncer a los cuales no les podamos poner anticoagulantes orales directos.
¿Qué tenemos nosotros en este momento autorizado para el uso de anticoagulación en enfermedad tromboembólica venosa? Las guías han cambiado de manera contundente y desde el 2016 empezaron a recomendarse los anticoagulantes orales directos como tratamiento de elección, incluso sobre los antagonistas de la vitamina K. En el 2019 las guías europeas los ponen por encima de los anticoagulantes de los antagonistas de la vitamina K, y en el 2021 aparecen las 17 actualizaciones de la guía CHEST, en la cual también recomiendan los anticoagulantes orales directos. Aparecen las guías del SBS, es la primera vez que la Sociedad Europea de Cirugía Vascular se manifiesta al respecto del uso de anticoagulantes orales directos en enfermedad tromboembólica venosa. Aparecen las guías CLAT y ASH, que son las guías latinoamericanas, en las cuales nosotros como CLAT participamos activamente, y por supuesto esto nos da la oportunidad de utilizar los anticoagulantes orales directos en este escenario. Disponibles en Colombia en este momento tenemos Rivaroxaban, Apixaban y Dabigatran. Próximamente tendremos Edoxaban, por lo cual tenemos toda la batería de anticoagulantes disponibles para el tratamiento de estos pacientes. ¿Qué es lo que tenemos que pensar cuando nosotros tenemos un evento tromboembólico? Desde el primer momento, si nosotros tenemos correctamente definido el evento embólico, vamos a poder tomar decisiones con respecto a si mi paciente va a permanecer anticoagulado en tratamiento extendido a dosis reducida o le vamos a quitar el tratamiento anticoagulante cuando complete 3 meses de tratamiento. Les voy a poner 2 ejemplos. El primero es una mujer que fue llevada a un reemplazo articular de rodilla y presenta una trombosis venosa profunda proximal asociada al reemplazo de rodilla. Generalmente no pasa en la Fundación Santa Fe, somos un hospital libre de trombosis y hacemos tromboprofilaxis en los pacientes de reemplazos articulares, pero si no se hace una adecuada tromboprofilaxis puede suceder en el 60% de los pacientes llevados a reemplazos articulares de rodilla. Si eso se presenta, esa paciente tendría su definición del evento embólico, sería paciente con trombosis venosa profunda proximal provocada por un factor de riesgo transitorio mayor. En ese escenario ya tenemos la respuesta. Esa paciente debe estar solamente 3 meses anticoagulada. No importa si tiene trombosis residual en el dúplex, y aquí quiero hacer una salvedad que no incluí en la presentación, pero que siempre me preguntan, y es que no es necesario hacerle un Doppler venoso a esta paciente para tomar la decisión de quitarle la anticoagulación. El Doppler venoso se lo vamos a hacer para saber cuál es el porcentaje de recanalización que tiene esa vena cuando ustedes le quiten a los 3 meses la anticoagulación a ese paciente. Si después esa paciente llegase a presentar una recurrencia, pues ustedes van a saber en qué condiciones está la vena, porque también puede presentar edema de la extremidad y no necesariamente tener una recurrencia de la enfermedad. El otro ejemplo es un paciente joven que viaja a Cartagena y tiene una embolia pulmonar. Entonces no podemos echarle la culpa al viaje a Cartagena de 1 hora en avión para hacer una embolia pulmonar, y eso significa que es un hombre joven con un factor de riesgo no identificado que hace un evento tromboembólico pulmonar. En ese paciente, la probabilidad de recurrencia puede ser cercana al 30% a 5 años, y por esa razón, desde ese primer momento, yo sé que ese paciente debe recibir anticoagulación extendida a dosis reducida, a menos que su riesgo de sangrado sea mayor que el beneficio que le voy a generar con la anticoagulación. Entonces, les traigo en esta tabla, que está un poquito llena, pero espero que la puedan ver correctamente, les traigo las probabilidades de recurrir y los factores de riesgo que pueden llevar a este paciente a recurrir. Cuando tenemos un paciente que tiene, como les mencioné, un evento índice, un factor de riesgo índice que le genera un OR mayor del 10%, ese paciente tiene un riesgo de recurrencia muy bajo. Aquí vamos a poner a un paciente que es llevado a una cirugía de reemplazo articular, a un paciente que es llevado a una cirugía abdominal, a un paciente que está hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo en sepsis. Ese paciente, si no tuviera ese factor de riesgo, no hubiera hecho ese evento embólico. Entonces, esto es un paciente que tiene un evento índice que le genera 10 veces más riesgo de tener el evento embólico que si no tuviera ese factor de riesgo. Eso hace que cuando usted le quite ese factor de riesgo,
ese paciente no recurra en enfermedad tromboembólica venosa. Vamos a hablar al final de los intermedios. Vamos a hablar de los altos, que son pacientes que tienen un riesgo de recurrencia mayor del 8% al año. Esos son pacientes que tienen un factor de riesgo persistente que ustedes no pueden quitar. ¿Cuál es por excelencia los que más recurren? Síndrome de anticuerpos antifosfolípido. Su riesgo de recurrencia puede ser hasta del 17% anual. Pacientes con cáncer activo, que también tienen un riesgo de recurrencia que puede ser cercano al 10%. Esos pacientes, como tienen un factor de riesgo persistente, ustedes nunca les van a poder quitar el factor de riesgo, por consiguiente, nunca les van a poder quitar la anticoagulación. Y nos queda el limbo del intermedio, que es el de la pelea. El de la pelea con los hematólogos, el de la pelea con los cirujanos vasculares, el de la pelea con todo el mundo. Y la verdad es que no hay que pelear, hay que objetivizar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes de riesgo intermedio? Oscilan en un rango que es muy grande de riesgo de recurrencia, que va entre el 3 y el 8%, y depende del factor de riesgo identificado o no. Los de factor de riesgo identificable no son tan complejos y no generan tanta discusión. ¿Cuáles son los de factores de riesgo identificables que son de riesgo intermedio? Pues aquellos factores transitorios o reversibles que no son tan altos como estos, pero que tampoco son, o sea, que no son tan altos en riesgo de hacer un evento como estos, pero que tampoco son persistentes. Por ejemplo, los viajes en avión de más de 3 horas, las mujeres que hacen eventos tromboembólicos asociados al uso de anticonceptivos orales combinados, las mujeres que hacen eventos tromboembólicos después de un evento de una cesárea o en el posparto, los pacientes que están hospitalizados pero no son quirúrgicos, en este caso, por ejemplo, los pacientes con COVID, que los vimos muy frecuentemente, esos pacientes tienen un riesgo intermedio, es menos de 10 veces, pero es un poquito más que en los pacientes que tuvieron un factor de riesgo transitorio mayor, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la discusión y cuál es la probabilidad de recurrencia en este punto que es muy complejo y muy a discusión? Y es el que nos lleva a tener costos innecesarios en la evaluación del riesgo de recurrencia de estos pacientes, los pacientes con factores de riesgo no identificables. ISTH le cambió el nombre a estos eventos y les dejó de decir eventos no provocados, porque cuando uno tenía un evento no provocado, era como quitarle, entre comillas, importancia al evento. Era como, bueno, no es no provocado y ya está. Y ahora le puso sin factor de riesgo identificable, que quiere decir, ese paciente tiene algo que yo no he podido identificar y que no debo buscar. Esto no sé si sea políticamente correcto, pero es indicado por las guías. No lo debo buscar. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un evento tromboembólico sin un factor de riesgo identificable, ni debo hacer un tamizaje exhaustivo de neoplasia, ni debo hacer un tamizaje exhaustivo de trombofilia. Los estudios de trombofilia tienen indicación en algunos pacientes muy jóvenes con trombosis de sitios inusuales y, por supuesto, en los pacientes en los cuales haya una sospecha de síndrome de anticuerpos antifosfolípido. Mujeres jóvenes con eventos trombóticos grandes, que tengan trombocitopenia, que tengan leucopenia, que tengan enfermedades autoinmunes asociadas. Pero no hay ninguna indicación de pedirle mutación del factor 5 de Leiden, mutación de la protrombina, mutación de la metatetrahidrofolato reductasa, hemoglobinuria paroxística nocturna, todo el perfil de antifosfolípido, ANAS, ENAS, anti-DNA y tamizaje de neoplasia a un paciente con una trombosis venosa profunda proximal sin factor de riesgo identificable. Uno debe tamizar neoplasia por grupos etarios y está recomendado por ACCP, por ISTH, o sea, no solamente nosotros como internistas, sino los hematólogos también lo recomiendan, tamizarlos por grupo etario, tamizarlos por factores de riesgo. Y en trombofilia, hacer lo mismo. ¿Qué pasa si ese hombre joven con esa trombosis venosa profunda proximal femoral, usted no le encuentra nada, no tiene ninguna trombofilia? Todo el estudio de trombofilia le salió negativo. ¿Le va a quitar la anticoagulación?
no le va a quitar la anticoagulación. Entonces, ¿para qué le hizo el estudio de trombofilia? Si de todas maneras, a pesar de tener un estudio de trombofilia negativo, ese paciente debe permanecer anticoagulado. Entonces, ese es el punto que genera mayor controversia y probablemente nos lleve un tiempo más sensibilizar a la población general médica en lo innecesario que es asumir el gasto que implica hacer un estudio extenso de trombofilia en este grupo de pacientes. Adicionalmente, tenemos varias herramientas para calcular el riesgo de sangrado y en fibrilación auricular es importante calcular el riesgo de sangrado para, por supuesto, tener precauciones al respecto, pero en enfermedad tromboembólica venosa el riesgo de sangrado sí contraindica la anticoagulación después de 3 meses de anticoagulación estándar. Entonces, podemos utilizar cualquiera de estas guías. Nosotros utilizamos acá la escala del Riete porque somos el único hospital en Colombia en este momento en reportar en el registro Riete. Y por eso utilizamos la escala de los pacientes que nosotros reportamos, pero ustedes pueden utilizar la escala que ustedes quieran. La escala del Riete es sencilla, pero también pueden usar la de la CCP o pueden usar la del estudio Improve. Cualquiera de ellas les va a servir. ¿Y por qué es importante evaluar el riesgo de sangrado? Porque ustedes tienen, esta es la escala del Riete, como ustedes se dan cuenta, tiene cosas que son muy de sentido común y muy parecidas al Hasbled o al Atria, pacientes con falla renal, pacientes que tengan anemia, pacientes con cáncer, pacientes que tengan más de 75 años, pacientes que tengan o que hayan tenido eventos de sangrado, y eso nos clasifica el riesgo en 3 evaluaciones, en 3 grados de riesgo. Riesgo bajo, un porcentaje de riesgo del 1.1%, riesgo moderado que les dé un punto, 2.1%, y riesgo alto que les dé más de 2 puntos, 2.6%, y de ahí para arriba. ¿Qué pasa cuando ustedes evalúan el riesgo de sangrado? Como yo les mencioné, en un paciente con un evento tromboembólico sin un factor de riesgo identificable, ustedes tienen un riesgo de recurrencia que es creciente en el tiempo. Nunca va a disminuir, siempre va a aumentar. El primer año puede ser 10%, el segundo año 16%, el 10 años el 36% y en 20 el 50%, con lo cual quitarle la anticoagulación a ese paciente, pues siempre someterlo al riesgo porque esta tabla de recurrencia es extensiva en el tiempo. Pero cuando uno evalúa la mortalidad, la probabilidad de morirse por un evento de recurrencia es cercano al 5%, más o menos 4.5%. Cuando un paciente sangra, la probabilidad de morirse por sangrado es 11%. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento se desbalancea la ecuación al riesgo de mortalidad por sangrado y es ahí cuando uno toma la decisión, independientemente del riesgo de recurrencia, de quitarle la anticoagulación a ese paciente. Si estamos hablando de un paciente con enfermedad renal crónica, estamos hablando de un paciente muy anciano, estamos hablando de un paciente con compromiso de la función hepática, hablando de un paciente que toma múltiples medicamentos que interactúan como los anticoagulantes, pacientes que toman, por ejemplo, agentes antiepilépticos, carbamazepina, pacientes que están muy mal adherentes a la anticoagulación. Esos pacientes van a tener un riesgo de sangrado mayor que no sobrepasa el beneficio de dejar a estos pacientes en anticoagulación extendida a dosis reducida. ¿Dónde hemos evaluado esto y qué estamos haciendo en este momento nosotros como Centro de Cuidado Clínico de Enfermedad Tromboembólica Venosa? Miren, estos son los estudios en extendido. Los estudios pivotales mostraron que estos medicamentos eran tan eficaces como warfarina, una reducción del riesgo relativo de recurrencia cercana al 70%, con un riesgo de sangrado que estaba inherente a la anticoagulación un poco menor en el escenario de los DOACs. Entonces, ¿qué hicieron los estudios clínicos? Pues dijeron, vamos a ver cómo le va a estos pacientes en el escenario del extendido y por supuesto esto tiene muchísimo que ver con la probabilidad de que estos pacientes recurrieran o tuvieran un evento de sangrado. Entonces, en la mayoría de los estudios se compararon
contra placebo. Los únicos que se compararon contra warfarina fueron el estudio Resonate de dabigatran y el estudio Rivaroxaban Einstein Choice, en el cual se estudió una dosis de 20 versus una de 10 versus aspirina. El resto todos se compararon contra placebo. Dabiga contra placebo en el Remedy, Riva contra placebo en el Einstein extendido y Apixa 5 versus 2.5 cada 12 versus placebo. ¿Qué nos mostraron estos estudios clínicos en riesgo de recurrencia? Pues lo que nosotros ya sabíamos. Es menos probable que un paciente recurra si está anticoagulado a si no está anticoagulado. Tenía mucho sentido. Y entonces uno diría, pues sí, obvio, pero esto va a estar a expensas de un aumento del riesgo de sangrado. Y miren lo que pasó. No hay un incremento significativo del riesgo de sangrado. Especialmente me llama mucho la atención el estudio Amplify extendido en el cual se comparó 5 versus 2.5 versus placebo. La dosis de 2.5 sangró menos que el placebo. Entonces, reducción del riesgo de recurrencia de un 75% versus una sangrado que es igual en el brazo del placebo que en el brazo de 2.5. Lo mismo pasó con Riva en el Einstein Choice, en el cual sangró lo mismo 10 de Riva que aspirina. Entonces, en ese escenario, pues aspirina nuevamente en este escenario no es probablemente una alternativa diferente a tenernos tranquilos durmiendo a nosotros en la almohada, no al paciente, porque el paciente va a recurrir. Con respecto a obesidad, esto es una pregunta que ya está respondida y que había generado mucha inquietud en nuestros pacientes. ¿Qué hacer con los pacientes de 120 a 140 kilos? En el último paper de los europeos la recomendación era dejarlos con antagonistas de la vitamina K. Sin embargo, salieron un par de estudios de Riva y Apixa en pacientes entre 120 y 140 kilos o con IMCs mayores de 40, por lo cual los podemos utilizar con tranquilidad en este escenario clínico en cualquiera de las fases de la anticoagulación. Otro punto muy importante que también surge y es difícil es el tema de las mujeres en edad fértil con sangrado uterino anormal. Tenemos muchísimos casos de mujeres que tienen sangrado uterino anormal, que han sido manejadas para el sangrado uterino anormal con anticonceptivos orales combinados, especialmente combinaciones de etinilestradiol con drospirenona, que tienen 6.8% de aumento del riesgo trombótico comparado con la población general. Y estas pacientes hacen eventos trombóticos asociados al uso de los anticonceptivos. Inicialmente los pacientes llegan al servicio de urgencias, les quitan los anticonceptivos orales y les ponen Rivaroxaban. Siguiente menstruación, hospitalización con 6 de hemoglobina. Entonces, el primer mensaje es, por favor, no les quiten los anticonceptivos combinados mientras estén anticoaguladas. Mientras estén anticoaguladas no les va a pasar nada. Cuando les vayan a quitar la anticoagulación, le quitan el anticonceptivo combinado y le ponen una progestina o le ponen algún otro método anticonceptivo. Una progestina, si tiene sangrado uterino anormal, sería muy buena alternativa. Ahorita drospirenona 0.4 miligramos está indicada por las guías. Y si la paciente tiene sangrado uterino anormal, en cualquier escenario, no utilicen Rivaroxaban. Utilicen Apixaban o dabigatran. Rivaroxaban aumenta el sangrado genitourinario más que warfarina. Entonces, en esos escenarios, idealmente no utilizar Rivaroxaban. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tratar 3 meses a todo el mundo con la dosis correcta, evaluar estos 3 meses, ver si el paciente, por ejemplo, este escenario que es muy frecuente, una TBP distal aislada, solo debe recibir 3 meses de anticoagulación. Un factor de riesgo identificable transitorio, reversible, debe durar 3 meses anticoagulado, no importa que sea una embolia pulmonar. Un paciente con alto riesgo de sangrado debe durar solo 3 meses anticoagulado y deben estar anticoagulados permanentemente cáncer, segundo evento tromboembólico sin factor de riesgo identificable y un paciente que no tenga un alto riesgo de sangrado y que yo considere que tiene un riesgo de recurrencia que es moderado o alto. Estos pacientes se pueden quedar anticoagulados idealmente a menos que tengan SAF con terapia extendida a dosis reducida.
¿qué pasa en estos verdes? Estos verdes son los que quedan en duda, los que quedan ahí con una duda, inquietud, una duda metódica, y es un primer evento, trombosis venosa profunda proximal o TEP, sin factor de riesgo identificable, en el cual en algunos casos, siguiendo algunas escalas de evaluación de riesgo de recurrencia, uno podría considerar la probabilidad de no dejarlo, la posibilidad de no dejarlo anticoagulado, y pacientes en los cuales nosotros consideremos que el riesgo de recurrencia no es alto. ¿De acuerdo? Estas son las recomendaciones en general de todas las guías. Si tenemos un primer evento secundario, un factor de riesgo transitorio mayor o reversible, debemos suspender la terapia anticoagulante a los 3 meses. Si tenemos un primer evento sin factor de riesgo identificable, podríamos dejarlo con extendido. Si tenemos un primer evento asociado a factor de riesgo persistente en OSAF, podemos dejarlo en extendido, o un primer evento asociado a factores transitorios menores o reversibles que consideremos que tienen un riesgo de recurrencia que es exagerado, lo podemos dejar anticoagulado con anticoagulación extendida a dosis reducida. ¿En quién definitivamente debemos dejarlo anticoagulado en extendido? A un paciente con un evento tromboembólico recurrente, especialmente si tuvo un primer episodio de embolia pulmonar o trombosis venosa profunda proximal que no tenga un factor de riesgo identificable, definitivamente a los pacientes con SAF, y preferir en estos pacientes sin cáncer la terapia extendida a dosis reducida. Estamos esperando los estudios, el CASTA-DIVA y el otro estudio de Apixaban, para evaluar si estos pacientes sí se benefician del uso de terapia extendida a dosis reducida, puntualmente los de cáncer. Por el momento la recomendación en cáncer es continuar con la dosis plena del anticoagulante, no reducirla, pero están en curso 2 estudios clínicos controlados de 5 versus 2.5 para evaluar recurrencias en pacientes con cáncer activo. Por favor, no olvidar las dosis. Las dosis de los medicamentos dependen de la fase de la anticoagulación. En la fase aguda, 15 cada 12 de Riva o 10 cada 12 de Apixa. El que tenemos disponible hoy, Daviga, debe recibir 3 a 5 días de heparina de bajo peso molecular a dosis plena. Ojo, aquí no es un puente, no es Daviga más la heparina, es la heparina y después de que completen los 5 días de heparina, el Davigatran. En el largo plazo, 20 de Riva, 5 cada 12 de Apixa y 150 cada 12 de Davigatran. Y en la terapia extendida, 10 de Riva, 2.5 cada 12 de Apixa, y si lo van a dejar con Davigatran, él no redujo la dosis para los extendidos, se utilizó la dosis plena. Entonces, si el paciente tiene indicación de tener Davigatran, tiene que estar con la dosis de 150 cada 12 horas. Lo que les mencioné al principio, no utilizar DOACs en pacientes con FA valvular, válvulas mecánicas, tasa de filtración glomerular menor de 15 mililitros minuto, paciente con cirrosis Child-C, interacciones medicamentosas potentes, pesos extremos, menos de 40 kilos o más de 140 kilos y antifosfolípido triple positivo. Preferir para los ancianos frágiles Apixa, preferir para los pacientes con bajo peso Apixa o Edoxa, para los pacientes muy obesos Apixa, Edoxa o Riva. Para los pacientes con enfermedad hepática, preferir Davigatran, es el único que no tiene metabolismo de primer paso en el hígado. Alto riesgo de sangrado gastrointestinal, Apixaban. Pacientes con dispepsia, obvio, no Davigatran. Y pacientes con alto riesgo de sangrado, probablemente Apixaban sea el medicamento de elección. Mis mensajes para que se lleven a casa. Muy importante, identificar el evento tromboembólico y su severidad. Si ustedes nominan correctamente el evento tromboembólico, ustedes van a tener la facilidad de tomar las decisiones adecuadas. El tratamiento, realizarlo correctamente según la fase, a la dosis correcta del anticoagulante. Los anticoagulantes orales directos no se ajustan en enfermedad tromboembólica venosa como se ajustan en fibrilación auricular. Eso es muy importante. Se ajustan dependiendo de la fase de la anticoagulación en la cual ustedes estén tratando el paciente. Categorizar el riesgo de recurrencia, el riesgo de sangrado y las preferencias del paciente, que aquí sí tienen importancia. Tenemos un paciente futbolista
de Grandes Ligas, que vino a nosotros a preguntarnos en una segunda opinión si lo íbamos a dejar anticoagulado o no, porque tiene un evento trombótico femoral sin factor de riesgo identificable. Pues la respuesta es, ¿usted quiere seguir siendo futbolista? Si la respuesta es sí, no puede seguir anticoagulado, porque el riesgo en un deporte de contacto de un hematoma o un sitio de sangrado no compresible es muy alto, con lo cual asuma su riesgo de recurrencia y él verá. Pero aquí sí es importante las preferencias del paciente. Por el momento, los anticoagulantes orales directos son la terapia de elección en estos escenarios y es muy importante que tengamos en la cabeza esto para todos los escenarios de anticoagulación. Paciente correcto, medicamento correcto, a la dosis correcta, en enfermedad tromboembólica venosa por el tiempo correcto. Los invitamos a participar de nuestro MOOC de anticoagulación. Esto es una iniciativa académica. Pueden escanear este código QR que los va a llevar directamente al curso. Son 5 módulos de manejo de anticoagulación en diferentes patologías. Un esfuerzo conjunto que hicimos desde el Departamento de Medicina Interna, desde la Universidad de los Andes, con el patrocinio de Pfizer, para poderlo llevar a cabo. Entonces los invito a escanear el código QR, está gratuito en la página de Coursera. Y esperamos que puedan contar con toda la información necesaria que quieran adicionalmente. Este es mi correo electrónico y estamos muy orgullosos de tener ya casi 2 años de la certificación de nuestro Centro de Cuidado Clínico de Enfermedad Tromboembólica Venosa, el primero en el mundo en enfermedad tromboembólica venosa avalado por la Joint Commission. Muchas gracias por su atención.